Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal están? Bienvenidos, buen provecho. Perdonen que me tracé un poquito en la clase. Ahorita voy a enfocar lo que son las presentaciones y iniciamos con su clase de manejo de áreas protegidas. Bien, hoy vamos a abarcar semana número 4. Sabemos que después de la semana número 5 ya tendríamos nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya el tiempo sigue avanzando. Ustedes ya estarían entrando dentro de 15 a exámenes parciales que son los primeros, e incluso pues ya vendrían lo que es la parte de tareas también, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Alcance de la medición del manejo de las áreas protegidas, semana 4. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que los alumnos logren definir los logros que se deben de tener a través de la medición efectiva. Esto es a partir del ciclo para el manejo y administración de las áreas protegidas. Vamos a darle un poquito de zoom acá. Ahí está. Bien, tenemos el alcance de la medición. ¿A qué se refiere el alcance de la medición? Dice que es el procedimiento que va presentado en este documento en la cual permite medir la efectividad del manejo de las áreas protegidas en 3 niveles. Bien, ¿a qué se refiere esos 3 niveles? Permítame, jóvenes, voy a ver si le di grabar a la clase. No, no le di grabar. Ahí está, hoy sí. ¿A qué permite el alcance de la medición? Bueno, el alcance de la medición, como les decía, pues de acuerdo al documento que vamos a ir viendo más adelante, acá permite medir la efectividad de acuerdo a estos tres niveles, ¿verdad? Para las áreas protegidas. ¿Cuáles son esos 3 niveles? 1, áreas protegidas individuales. En las áreas protegidas individuales, aquí se refiere, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay terrenos privados y personas pues que tienen lo que es recurso natural de especies, ya sea exóticas o en peligro de extinción, ¿verdad? Pues acuden a lo que es a la institución, y al acudir a la institución, pues requieren la información de qué es lo que hay en disponibilidad en ese terreno de parte de la institución, ¿verdad? Para ver si vale la pena poder protegerla. ¿Por qué? Porque a veces quieren meter ya sea programas de PIMPET o lo que es en el CONAP para protección del área protegida, y a veces ni un árbol tienen, ¿verdad? Entonces ahí, si uno va a colocar el área para protección, es porque uno quiere preservar lo que hay ahí, ¿verdad? A veces hay especies nativas que se dan solo en ese lugar y de hecho pues ya no hay en lo que son los demás departamentos, ¿verdad? Y ahí es donde vale la pena poder proteger a esas áreas como de forma individual. Como también, ¿verdad? Se da en lo que es en la parte pública. También, aparte de las áreas protegidas individuales, se da lo que son los sistemas o subsistemas de áreas protegidas y también lo que es la gestión de la administración de las áreas protegidas hacia lo que es la zona de influencia, ¿verdad? La zona de influencia puede ser, por ejemplo, cuando hay mucho tránsito de personas, ¿verdad? Puede ser como un área turística o una zona veda o lo que es la parte de volcanes, ¿verdad? A veces son muy transitados por personas que les gusta ir a turistear o ir a ver, o a veces hasta lo que es la parte de investigación, ¿verdad? Hay universidades que también se dedican a investigar si hay nuevas especies, por ejemplo, de flora, si hay nuevas especies de fauna, ¿verdad? Y aparte, pues,
de que haya nuevas especies si existen lo que son plantas medicinales. Entonces ahí es donde ya se ve la influencia del lugar, ¿verdad? A veces también lo ven como, por ejemplo, en los parques nacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los parques nacionales a veces son protegidas como áreas protegidas, ¿verdad? Y para darle una entrada económica a esas áreas, pues se da lo que es como un parque de recreación, ¿verdad? Entonces ahí pues se ayuda económicamente la administrador o la administración que está protegiendo el parque, siempre y cuando no violen las leyes y no, en este caso, ¿verdad? Pues respeten lo que es la parte ambiental del lugar. Ahora, ¿por qué les digo de la parte ambiental del lugar? Que era lo que yo les he venido mencionando anteriormente. Muchas personas a veces van a las áreas turísticas y por la falta de educación ambiental lo que hacen es que compran una bolsa ya sea de chuchería o de botellas con agua o cualquier cosa, ¿verdad? Y lo que hacen es que agarran el recipiente, como ya se comieron todo lo que había, agarran el recipiente y lo tiran al suelo, ¿verdad? Y eso es una forma de contaminar a lo que es el área en la cual pues se está utilizando para el turismo, ¿verdad? E incluso pues se contamina lo que son, por ejemplo, si hubieran cuencas hídricas alrededor, un río, un lago, un pantano o un rachuelo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que respetar esas normas, se podría decir las leyes ambientales también. Dice que esto es aplicado a una sola área. Lo que es el procedimiento, pues ha demostrado ser una herramienta valiosa en la cual permite no solo conocer el grado del manejo general que es del área, sino que ahí es donde se ha ido viendo si es entre satisfactorio o muy satisfactorio, ¿verdad? En cuanto a lo de satisfactorio, insatisfactorio o muy satisfactorio, es porque, por ejemplo, ¿verdad? Se comprometen un grupo de personas que están señalizadas a poder evaluar las áreas, no solo las áreas, sino que al grupo administrador del área, para ver cómo lleva el sistema, para ver cómo llevan los procesos, cómo accionan ellos, ¿verdad? A veces cómo accionan ante un conflicto, una situación que se va de las manos, ¿verdad? Entonces todo eso se evalúa y también, ¿verdad? De una forma cualitativa y cuantitativa en cuanto al bosque. Bien. Dice que también hay que identificar aquellos ámbitos con atención o desarrollo desbalanceados. Dentro de los ámbitos con mayor detalle, o sea, aquí hay que ver los factores o componentes específicos del manejo que requieren mayor atención. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he venido mencionando? La contaminación de las cuencas hídricas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces alrededor de una área o alrededor de una cuenca que se está protegiendo, surgen lo que son fábricas sí, podría decirse, ¿verdad? Fábricas que elaboren productos que tengan sustancias químicas, ¿verdad? O incluso personas que se dedican a la agricultura y a la hora de aplicar un producto, pues ese producto tóxico, pues se recorre a lo que es a la cuenca hídrica y afecta porque en este caso provoca lo que es la contaminación del agua. Entonces, aquí es donde hace que se surja la muerte de los hidrobiológicos. En los hidrobiológicos, ustedes saben que están los peces, están los camarones, están los anfibios como las ranas, ¿verdad? Los sapos, pueden haber hasta lo que es la parte terrestre de la fauna, los animales, las culebras, en los lagartos, en los mamíferos, pueden haber, ¿qué? Cerditos, pueden haber aves. O sea, ahí es donde hay que tomar mayor atención, ¿verdad? Cuando se presenta una contaminación del agua.
También cuando, por ejemplo, hay un bosque y a simple vista pues se está viendo que se está extrayendo lo que son los árboles forestales, ¿verdad? Ahí también se requiere una mayor información o mayor atención. ¿Por qué? Porque primero hay que investigar qué es lo que está pasando, quiénes son las personas que están ingresando, quién les dio la autorización de poder realizar las actividades que están dando en ese momento, ¿verdad? Y si cuentan con algún permiso. Entonces, ahí es donde se requiere la mayor atención. ¿Por qué? Porque si no, lo que tienden a hacer es que desnudan el área se queda árido. Cuando les digo árido es porque los suelos son desnudos, los suelos empiezan a erosionarse, empiezan a perder los nutrientes que hay en el suelo, ¿verdad? Y esto hace que se prolongue, en este caso, ¿verdad? No que se prolongue, sino que se extingan lo que son las lluvias, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de árboles que se están, en este caso, extrayendo del lugar, ¿verdad? Entonces, sabemos que el bosque es el pulmón del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque aparte que nos beneficia por medio de las raíces la filtración del agua para los mantos freáticos, pues en este caso también nos ayuda a poder liberar lo que es el oxígeno del dióxido de carbono, o sea que está oxigenando el aire, está oxigenando la atmósfera. En sí, el bosque limpia la atmósfera y pues esto nos brinda una mejor calidad de vida en cuanto a salud, ¿verdad? En cuanto a bienestar, en cuanto a se podría decir, a un ambiente climático. ¿Por qué? Porque si existe extracción ilegal y empieza a surgir todos estos daños al bosque, se da un cambio un cambio climático. ¿Por qué? Porque empiezan a aumentar las temperaturas, empieza a escasear el agua, empieza a escasear los animales silvestres que se pertenecen a ese lugar, se empieza a extinguir especies forestales, empiezan a extinguirse especies de flora no maderable, por ejemplo, plantas sotobosque, ¿verdad? Que están bajo del bosque y sucesivamente, ¿verdad? Los ríos empiezan a secarse, empezamos a sufrir, en este caso, erosiones de suelo, los suelos se secan tanto que a la hora de que haya una lluvia, ya no hay mucha infiltración de agua por tan seco que están los suelos, ¿verdad? Entonces se empiezan a surgir muchos problemas. Entonces ahí es donde se le presta la mayor atención. Dice, esta condición permite a la administración también, que es del área, a poder planear mejor su trabajo. Entonces, aquí lo que hace es que empiezan a buscar lo que es un apoyo necesario. Esto se puede dar por medio de instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, el INAH puede ser un apoyo para CONAP. De hecho, son apoyo las dos instituciones. ¿Por qué? Porque a veces se hacen denuncias de extracción de plantas forestales y ahí es donde se ponen de acuerdo técnicos de MAN con los técnicos del CONAP y asisten a esta violación en la cual se está dando en la tala ilegal, ¿verdad? Y ahí ya se van acompañados con DIPRONA y pues ya aquí ya empiezan procesos legales, ¿verdad? Entonces, esto es para poder lograr lo que es un manejo balanceado y satisfactorio en cuanto al manejo del área protegida, siempre y cuando haya apoyo institucional. Dice, la evaluación de manejo permite tener un diagnóstico preciso de la situación y, por tanto, consignar el nuevo plan de manejo, las acciones y programas específicos que sean tendientes a corregir las falencias. También el conocer en forma precisa dónde se encuentran las debilidades permite a la administración enfocar sus acciones inmediatas y solicitudes de fondo y apoyo técnico hacia aquellos nudos críticos reflejados en las distintas tablas de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en cuanto a corregir las falencias? Por ejemplo, si no hay una invasión de tierras, ¿verdad? Y eso sería como una amenaza, como lo indica acá en el cuadro.
Entonces, ¿cómo van a manejar la situación o el conflicto de una invasión de tierra? Primero hay que ver las necesidades que tiene la comunidad y ver cómo se le ayuda a la comunidad para evitar que se esté dando una invasión de tierras. También otra amenaza es el pastoreo extensivo del ganado, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que se dedican a la parte de ganado. ¿Y qué pasa? El ganado a veces tiende a pasarse de un lugar a otro y empieza a alimentarse, ¿verdad? O incluso invaden las tierras para poder colocar pastizales y ahí es donde quieren sustituir los árboles por un pasto, ¿verdad? Entonces ahí eso se representa también como una amenaza. También un turismo desordenado. En el turismo desordenado, aquí era donde les indicaba también, ¿verdad? Cuando la persona pues no tiene educación ambiental o las personas que cuando se les indica que no pasen a ciertos lugares, no obedecen y pasan sin permiso, ¿verdad? Entonces, ahí también es una amenaza considerada en cuanto al área protegida y todo esto se evalúa, ¿verdad? El irrespeto al reglamento del uso público, igual forma, ¿verdad? O sea, cuando no se respetan los reglamentos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, hay una ley que es sobre las áreas protegidas del CONAP y está también el reglamento 489, donde ahí indica que el país tiene, por ende, obligación cuidar las áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el recurso patronal, o sea, es el recurso nacional del país. Entonces, si el gobierno no lo hace, ¿qué va a pasar con nuestros recursos? O sea, se van a extinguir nuestros recursos. Entonces, ahí es donde el país tiene que crear reglamentos, tiene que crear convenios con comunidades para subsistir lo que son las necesidades de la comunidad, para que la comunidad pues también, en este caso, cuide lo que es, en este caso, la existencia de las especies, ¿verdad? Especies silvestres. También, ¿verdad? El uso de agroquímicos. Aquí, en lo que es en el uso de agroquímicos, se da muchas veces que, por ejemplo, hay personas que siembran alrededor de las áreas protegidas y se da de que estas personas, como son muy pudientes o tienen mucho recurso económico, tienden a fumigar, ya sea insecticidas, pesticidas, fungicidas, ¿verdad? De forma aérea. Y al aplicar esos agroquímicos de forma aérea, esto pues, este producto tiende a llegar en donde está el recurso natural en protección y afecta, ¿verdad? Afecta porque contamina la vegetación, contamina el agua, contamina el aire y ahí es donde se empiezan a enfermar los animales, ¿verdad? Y aparte, pues también afecta lo que es la existencia de las aves. Entonces, ahí es donde también el uso de agroquímicos tiene que ser bien moderado. E incluso lo que es la cuenca hídrica, ¿verdad? Muchos animales llegan a beber agua como una necesidad y no solo le puede afectar a los animales, a lo que es a la comunidad. ¿Por qué? Porque el uso excesivo de agroquímicos contamina el agua y a veces el agua pues es usado como agua potable para la subsistencia del ser humano. Y ciertos grupos a veces las contaminan y no se dan cuenta el problema que pueden llegar a ocasionar, ¿verdad? Esa es una amenaza también para una área. También la explotación de canteras en la zona de amortiguamiento es otra amenaza. La extracción de productos no maderables del bosque, por ejemplo, las plantas, ¿verdad? Ahí pueden entrar lo que son las orquídeas, pueden entrar lo que es las tilancias. Las tilancias son los famosos gallitos, ¿verdad? A veces se da ese tipo de extracción masivo sin permiso, ¿verdad? Lo hacen de una forma ilegal y esto es una amenaza para el área protegida. E incluso lo que es el cultivo de chate, ¿verdad? También es otro tipo de amenaza,
¿Por qué? Porque son plantas que están bajo el bosque. La contaminación por residuos y desechos. Aquí podría ser desechos sólidos o desechos líquidos, ¿verdad? También es otra parte que se suena como una amenaza. Bien, los indicadores de manejo que son utilizados han probado ser aplicables a cualquier área protegida, independientemente de su categoría de manejo. Dice que también es esencial conocer también qué tan efectivamente la administración de las áreas protegidas proyecta su gestión hacia las zonas de influencia. Y la mayoría de procedimientos ha sido validado principalmente en áreas protegidas bajo régimen administrativo estatal. Entonces, aquí podemos ver tanto lo que es el sector líder como el indicador, ¿verdad? Las líneas bases de donde se fue sacando la información y lo que es la meta cuatrienio, ¿verdad? O sea que a cada 4 años. Estos son indicadores de resultados de un lugar. Tenemos aquí lo que es un sector líder. En este caso, pues habla sobre el ambiente y desarrollo sostenible. Tenemos los indicadores, en este caso como resultado tenemos el crecimiento de la deforestación a nivel nacional respecto al año anterior. Tenemos las líneas bases y tenemos la meta, ¿va? Pero en cuanto al nivel de nacional respecto al año anterior de lo de deforestación, indica acá que ha ido creciendo, ¿verdad? O sea, creció un 23% al año anterior. Entonces, esa es una gran desventaja en cuanto a las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque aunque se estén protegiendo, a veces tiende a suceder que hay personas con falta de educación ambiental, con falta de moral, que talan los árboles sin darse cuenta el perjudicamiento que está provocando a la futura generación y de hecho a los que estamos en este momento en la actualidad, ¿verdad? Porque lo que son los cambios climáticos surgen de un momento a otro, ¿verdad? Surge el cambio de la temperatura y esto provoca grandes problemas. Por ejemplo, aquí tenemos ambiente y desarrollo sostenible, indicador, área bajo sistemas sostenibles de conservación, restauración, sistemas de agroforestales y manejo forestal sostenible. Ese sería como un indicador para ver en cuanto al resultado y la línea base, ¿verdad? El ambiente, siempre en ambiente y desarrollo sostenible. Porcentaje de mejora de índice de efectividad y manejo de las áreas protegidas públicas que son respecto a una línea base. Aquí, ¿verdad? Respecto a las mejoras, 0%. O sea que del 0% se supone que se quiere llegar a dentro de 4 años, el 20%, ¿verdad? Bueno, este es como un ejemplo que les estoy dando. Ambiente y desarrollo sostenible, número de acuerdos de cero forestación para cadenas productivas del sector agropecuario e implementación. Tenemos la línea base 2 con una meta de, en este caso, de 4 años al 5%. O sea, ¿qué nos está indicando en esta parte de los resultados con indicadores jóvenes? Por ejemplo, si nos damos cuenta en cuanto al resultado que se vino dando de 4 años atrás, o sea que la deforestación sí ha ido creciendo. Pero ¿qué era lo que se esperaba en el 2022? Que esa deforestación se parara y llegara a un 0%, ¿verdad? Esa era la intención en cuanto a estos indicadores de resultado. Tenemos acá los indicadores y criterios de calificación para medir la efectividad del manejo
Para medir esa calificación de efectividad y manejo, se puede encontrar en este documento. Este documento son normas y procedimientos del CONAP. Acá ustedes pueden encontrar, es un instructivo, ¿verdad? Donde se hacen estudios, donde tienen sus verificadores, donde tienen sus indicadores, tienen sus bases, cómo poder calificar una área protegida y una administración. Por eso dice en el presente manual, donde pueden adaptarse y modificarse fácilmente las realidades de cada régimen de manejo, sean estos municipales, comunitarios o privados. También dice que se debe haber un balance y un desarrollo de enfoques y metodologías, en la cual va a permitir conocer los progresos e impactos de la conservación de la biodiversidad en desarrollo a las comunidades y la efectividad de las instituciones responsables. Entonces, en cuanto a esas instituciones responsables, está el CONAP, dirigido en este caso a tanto como lo que es el CIGAP como lo que es el Dirección Manejo de Bosques y Vida Silvestre. O sea, estos van de la mano, ¿verdad? Es una participación técnica que se dan entre sí y gracias a esa participación pues se ha creado manuales para darle seguimiento a esas evaluaciones y ver qué resultados se dan en cuanto cuando no estaba en protección y cuando estaba en protección. Dice que una medición efectiva debe lograr, una, identificar los temas relevantes a la evaluación de las áreas protegidas. Dos, describir formas actuales de evaluación de las áreas protegidas, esto es a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, o sea, en todos los niveles. Tres, desarrollar un modelo adaptado para evaluar la efectividad en la administración de las áreas protegidas. Y cuatro, desarrollar un aplicativo que facilite la implementación del modelo de evaluación de las áreas protegidas. Entonces, gracias a esa medición efectiva, se crea lo que es un informe de efectividad, ¿verdad? Y si se dan cuenta, este libro lo pueden obtener en la página del CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Ustedes colocan ahí en Google, o sí, en el buscador Google, o en otros que tengan, ¿verdad? Colocan ahí Consejo Nacional de Áreas Protegidas, los ingresan de una vez a la página y ahí, ¿verdad? Si ustedes quisieran saber sobre el manejo de todo el país en cuanto a las áreas protegidas, ustedes como se podría decir, persona perteneciente al país de Guatemala, tiene todo derecho de tener toda esa información. Entonces, en lo que es en la página, existe una pestaña donde se llama Acceso a la Información Pública. Entonces, ustedes en Acceso a la Información Pública solicitan la información de todo el manejo que se ha dado, cuántas áreas protegidas existen, si ha habido modificación en cuanto, por ejemplo, en la existencia de especies nativas, y si hay en peligro de extinción, cuántas especies hay en peligro de extinción. Toda esa información la puedes solicitar ahí y ellos tienen la obligación de brindar toda esa información. E incluso si ustedes quisieran ser exportadores, importadores de especies silvestres, ustedes pueden solicitar la información en Acceso a la Información Pública. Ellos les dan los pasos, los seguimientos, cómo se inscriben, ¿verdad? Y ellos tienen los formularios y se los hacen llegar a lo que es al correo electrónico. Entonces, ustedes colocan su nombre, su correo electrónico, su teléfono y ellos se contactan con ustedes. Ellos tienen como máximo 72 horas para poderse comunicar con ustedes. O sea que después de las 72 horas ustedes tendrían que tener ya la información en su correo electrónico. Si no, a ellos les cae, en este caso, ¿verdad? Como la Contraloría siempre anda detrás de todas las instituciones para ver si cumplen con sus actividades. Y si ellos no cumplen y ustedes se quejan, le cae a lo que es a la institución, entonces ahí es donde ya vienen las multas para las personas que están encargadas en esas áreas.
Bien, la evaluación de la efectividad se da a partir de lo que es el ciclo de la administración de las áreas protegidas. ¿Qué ciclo de la administración? Bueno, primero hay que ver lo que es el diseño, ¿verdad? En cuanto al diseño, hay que ver cómo se va a diseñar, cuánta área se va a proteger, ¿verdad? Y ahí es donde viene el contexto y la planificación. O sea, el contexto es dónde estamos hoy. La planificación es dónde queremos estar. O sea, a qué queremos llegar, ¿verdad? Entonces, el contexto va a evaluar todo lo que son los valores y lo que es la significancia. Los valores, por ejemplo, en la existencia de la riqueza natural que hay en esa área, la significancia que hay para el país, esa riqueza que hay en esa área, ¿verdad? Las amenazas, bueno, las amenazas va a ir amarrado de la mano, por ejemplo, en el manejo de conflictos para evitar invasiones de tierras que son del gobierno o incluso, ¿verdad? Ir viendo cómo se va de la mano con la comunidad para poder subsistir las necesidades de la comunidad como las necesidades del bosque. También las influencias externas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay ayudas fuera de ayudas internacionales o instituciones internacionales, también, ¿verdad? Van amarrado acá. También lo que son los grupos de interés en este caso, de comunidades locales. Igual forma, ¿verdad? A veces hay comunidades que se agrupan y se ponen de acuerdo de poder, en este caso, cuidar los bosques y se les dan incentivos, ¿verdad? Como lo que es el PIMPET. Entonces se les asignan a personas, aunque sea terrenos públicos del gobierno, se les asignan a esas personas esas áreas y ahí es donde se les cancela a ellos como bien les decía, ¿verdad? Se les dan un incentivo a modo de que ellos también presenten resultados, ¿verdad? Y en la planificación se va viendo lo que son las políticas y la legislación de las áreas protegidas, como lo que son los diseños de sistemas de áreas protegidas, los diseños de las áreas protegidas y la planificación de la gestión. También tenemos lo que es la evaluación en cuanto a capacidades. En las capacidades tenemos lo que son entradas y tenemos lo que son procesos. En las entradas, ¿qué necesitamos en los procesos? ¿Cómo vamos con la relación del manejo? O sea que tenemos que hacernos esas consultas y cómo poder relacionarlos, ¿verdad? Entonces, en las entradas vamos a ver el nivel de recursos requerido, la disponibilidad de los recursos, la aplicación de los recursos y lo que es la probidad en el uso de los recursos. El nivel de recursos requeridos, por ejemplo, si vamos a necesitar un área o una estructura, o se podría decir una estructura de inmueble, donde vamos a ubicar a nuestros trabajadores, donde vamos a ubicar lo que es el material y equipo, donde vamos a tener que solicitar recursos para poder trabajar, ¿verdad? Y la aplicación de los recursos que se den de una forma adecuada. Por ejemplo, si se necesita un vehículo para estarse transportando de un lugar a otro para ir viendo lo que es el área, pues se solicita lo que es el carro y se aplica a lo que es el trabajo, ¿verdad? No como otros lugares que pasan de que solicitan carro y el carro se lo llevan a su casa y ahí ya lo vienen y lo utilizan para su familia y siendo carros de entidades públicas, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo esas prioridades también. En los procesos, tenemos los sistemas estándares y referentes a lo que es el manejo de las áreas protegidas. Tenemos la toma de decisiones, tenemos la implementación de sistemas y estándares y tenemos las mejoras de la capacidad de la administración. ¿Cómo vamos a lograr esa relación del manejo? Bueno, como dice acá, ¿verdad? Vamos a implementar sistemas, vamos a tomar decisiones que favorezcan tanto a la comunidad como a lo que es el área protegida, evitando siempre conflictos, ¿verdad? Y tenemos también acá los logros, o sea, logros de objetivos. En los logros de objetivos también tenemos salidas y tenemos resultados. En las salidas
qué productos o servicios generamos y en los resultados, qué es lo que logramos, ¿verdad? Entonces, en las salidas tenemos la calidad de entregas, las cantidades de entregas y las acciones implementadas. Esto siempre en el grupo administrador del área, ¿verdad? También las estrategias implementadas. Asimismo, como en la parte de resultados, tenemos lo que es la identificación de resultados deseados, las alternativas de monitoreo y evaluación y la integridad ecológica de estado de las amenazas. Así también lo que son las variaciones, condiciones socioeconómicas que están, en este caso, resguardados en el lugar. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Se solicita, por ejemplo, un presupuesto, pero no están bien calculados y tienden a faltar en lo que es el presupuesto. Esa es una opción. La otra opción es que a veces solicitan presupuesto y no lo aplican a las necesidades del bosque, ¿verdad? Entonces, tanto el uno como en el otro se vuelven problemas. Si no saben utilizar los recursos económicos y parte de lo que es la sociedad, o sea, socioeconómico, ahí es donde se genera las complicaciones de decir, bueno, esa institución no sirve para nada, esa institución no hace nada, esa institución solo para robar sirve, o esa institución solo para complicarles la vida a la gente sirve. O sea, ahí es donde se generan esos tipos de conflictos. ¿Por qué? Porque no saben manejar los recursos, ¿verdad? Tanto recurso material como recurso económico. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo se da ese resultado y cómo lo logramos. Bueno, jóvenes, lo de la semana número 4 del día de hoy, llegamos hasta acá. Aquí tenemos las 5 preguntas que ustedes tienen que resolver en casa. Recuérdense que ahorita estamos en la semana 4, solo faltaría semana 5 y ya ustedes ya estarían entrando a la semana de parciales. O sea que el primer examen parcial ustedes la tendrían de hoy en 15, ¿verdad? Siempre hay que estar atentos a lo que es en el calendario. De hecho, yo les estoy mandando lo que son las presentaciones para que ustedes estén al día, para que ustedes estén respondiendo sus preguntas y no lo vayan a dejar a última hora. Veamos qué dice en la pregunta número 1. ¿Qué permite el alcance de medición en áreas protegidas? Esa es la primera pregunta que ustedes deben de investigar. En la pregunta número 2 dice, mencione 2 logros que se obtiene en una medición efectiva. En la pregunta número 3, mencione 3 niveles que permiten medir la efectividad del manejo de las áreas protegidas. Eso se los acabo de mostrar en la presentación al inicio, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que buscar las preguntas, localizarlas donde están y responderlas. Luego, en la pregunta número 4, ¿qué tiene la evaluación de la efectividad de un proceso para el ciclo de la administración de las áreas protegidas? Y como pregunta número 5, ¿qué contiene la evaluación de la efectividad de los resultados para el ciclo de la administración de las áreas protegidas? Esas serían las 5 preguntas que ustedes deben de responder en casa. Desde ya yo les digo, no dejen las cosas a última hora, sino se les va a complicar, van a estar corriendo. Recuérdense que no solo llevan 1 o 2 cursos, sino que llevan más cursos. Denle prioridad a los cursos ahorita que vayan saliendo conforme a los calendarios de clases. Si es posible, vayan al día con sus preguntas, jóvenes, para que no se les complique, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunto. ¿Jóvenes? Aquí me escribió, veamos. Ya. Este es de otro curso. Bueno, no sé si tendrán alguna duda, jóvenes, si no, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ah, bien, Noé Ávalo me escribió. Dice Noé Ávalo, le ruego que descanse un poco, dice. Y veamos qué hay. Venados en Mazate o solo el nombre le quedó. Dice área, ¿qué hay? Venados en Mazate o solo el nombre le quedó. No sé si me puede implementar bien la pregunta, Noé, no le logro captar qué me quiere decir. Noé Ábalos.
No sé si usted me está preguntando si hay una área que hay venados en Mazate, o solo el nombre le quedó. Algo así, no sé si eso es lo que me quiere preguntar. Es que en Mazate, bueno, no en Mazate, sino que casi llegando por Cocales, hay un restaurante, pero no voy a decir el nombre. En ese restaurante hay venados, pero ellos sí están registrados ante CONAP, porque uno pues iba a hacer las inspecciones. Yo estuve en CONAP y pues uno iba a hacer las inspecciones. Entonces ahí es donde ustedes, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer algo en lo que es en el uso de la vida silvestre, para no extinguir, ¿verdad? Se solicita la casa, por ejemplo, de una pareja venados o compra de pareja venados, pero siempre y cuando con el permiso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la obligación de las personas ahí? De poder reproducirlos para no extraer ya después en el área silvestre, porque si no empiezan a extinguir lo poco que hay, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya se pueden inscribir ustedes como reproductor y comercializador de lo que es, en este caso, el venado. Entonces, no sé si, ¿a qué se refería su pregunta, Noé Ábalos? Bueno, dice como Mazate es la tierra del venado, así se conoce. O sea que Mazate en los tiempos antes había mucho venado y por eso es que le decían la tierra del, o le dicen todavía la tierra del venado. Ahorita ya solo quedó el nombre, pero venados allá, ay Dios, con tanto necesidad de las personas y con tanta casa ilegal, ya no mira uno venados, ¿verdad? Pero sí, ya solo el nombre quedó, ¿no? Rocío Celeste. Si quiere, yo se lo mando al correo electrónico. Yo ahorita voy a cerrar. Híjole, ya me pasé 3 minutos. Se las voy a mandar al correo y a los que están en Telegram les voy a hacer llegar toda la información, ¿verdad? Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos el día de hoy. Entonces, pasen una feliz tarde, muchas bendiciones, buen provecho y buen inicio de semana al lado de sus seres amados y queridos, ¿verdad? Bendiciones, jóvenes, se cuidan. Adiós.